buenas noches, amables televidentes, y bienvenidos una vez más a este su programa Entre Ideas, programa transmitido en vivo desde el canal 16 de Noticias de Santo Domingo, República Dominicana. Hoy, domingo 28 de julio del 2019, Día del Padre en República Dominicana. Enhorabuena a todos esos padres que estuvieron hoy compartiendo con la familia y particularmente con los hijos, por supuesto. Y enhorabuena a Jorge Fabio también, que no está aquí con nosotros, pero que estuvo celebrando con sus hijos. ¿Cómo estás, Emanuel? Buenas noches. ¿Cómo te va? Carlos Expert. Muy bien, feliz por estar aquí, compartir con usted y con todo el público que cada domingo nos acompaña en su programa Entre Ideas. Felicitarlo primeramente a usted en el Día de los Padres y a todos los padres que así nos sintonizan. En especial a mi padre, bienvenido a Costa, que nunca se pierde este programa, y en él a todos los padres de la República Dominicana, felicidades. Este último domingo de julio, que es porque es específico de Dominicana. Tú sabes que, por ejemplo, hay otros países que es el tercer domingo. Ese más temprano. Exacto. Y en España, por ejemplo, el 19 de marzo, el día de San José. Así es. Así que es muy particular. por el padre putativo. San José por San José, el Padre de Cristo. De Cristo, exacto. Sí. El Padre putativo de Jesucristo. Ah, bueno, sí. Si lo quieres ver así. A eso me refería. Y nada, el formato natural de nuestro programa es la visita sorpresa del Presidente de la República. Resulta que hoy no hubo visita sorpresa por la misma razón. El Presidente de la República tiene ya de costumbre que cada domingo que celebra el Día de los Padres, lo celebra con su familia, pues entonces no hace la acostumbrada visita sorpresa. No, y tiene toda la lógica del mundo, porque de esa manera también la gente comparte con la familia. Hoy es un día delicado, hoy es un día bien especial para los dominicanos, así que es perfecto que él lo pase con la familia y se tome también su día de descanso y de reconocimiento de la familia hacia él como padre. Claro, así es. Mira, don Carlos, comenzando el contenido del programa, esta semana una noticia que ha dado, no solamente ha impactado el territorio nacional, sino ha salido en portadas de otros países, ha sido la detención del científico empresario John McAfee, creador del antivirus. Este empresario, debemos recordar que ha ganado más de 100 millones de dólares, tiene una fortuna acumulada de 100 millones de dólares a raíz de este antivirus, en el cual que él descubrió los virus que estaban en diferentes computadoras. Ahí lo tiene acompañado, yo creo que esa es su pareja, ¿no? Porque la he visto en varias fotografías ya. Se le ocurrió hace varios años crear este software que impide los virus en las computadoras. El caso de República Dominicana y su detención ha sido porque se le ha encontrado con un arsenal de armas. Y fue también, las autoridades dominicanas luego detuvieron la detención, lo pusieron en libertad. Sin embargo, hay informaciones de que la CIA y otros organismos de inteligencia de Estados Unidos han estado persiguiéndolo por un tema específico de evasión de impuestos. Correcto. Y recordemos que la empresa McAfee, como el software de antivirus, fue vendido a Intel en el año 2010, y a partir de ahí él ha tomado un estilo de vida, vamos a decirlo, de bohemio, viviendo en diferentes partes del mundo, y ha sido el ojo de varios escándalos. Este no es la primera vez que sucede, ya pasó en Belice, pasó en el propio Estados Unidos, y de parte de las autoridades dominicanas ya lo entregaron. Hubo una situación con sus animales, con sus mascotas, que él amenazó en redes sociales de que si le pasaba algo a sus mascotas, él iba a iniciar una campaña de difamación a la República Dominicana, o una campaña negativa, de mensaje negativo para afectar el turismo si le pasaba algo a su mascota. Efectivamente no pasó nada. Él, de parte de él, del trato hacia él, dijo que no tiene quejas del trato de las autoridades hacia él, que fue un buen trato. Es un personaje, John McAfee, muy controversial, y que, si bien es cierto, ha sido un antes y un después
a nivel tecnológico con este tema del antivirus, en su vida personal ha sido el centro de varios escándalos, como hemos dicho. Y en otro orden, cambiando radicalmente de tema, a menos que tenga algún comentario, No. la alcaldía del Distrito Nacional últimamente ha publicado unas imágenes en sus redes sociales en la que anuncia que próximamente se estaría inaugurando la plazoleta La Trinitaria. Esta plazoleta es la que está en la entrada de la ciudad capital, es la cara de la capital, la que da la bienvenida entre los dos, entre la avenida París y la 26 de febrero, cuando uno cruza el puente, la cual estaba abandonada muchos años. Y recordemos que hace muchos años, cuando esta plazoleta estaba en sus mejores tiempos, era un centro de diversión muy importante de la ciudad capital, y había un letrero ahí arriba donde dice Santo Domingo, precisamente, arriba de ese edificio, había un letrero de Marlboro donde decía bienvenidos a Santo Domingo. Parece que eso es lo que se quiere revivir, una inversión de 14 millones de pesos. Recordemos... ¿Pero qué es lo que vamos a revivir? ¿La propaganda para fumar? No. El letrero de bienvenidos a Santo Domingo, que nuestra ciudad no tenía una bienvenida digna, sino que ahí había un abandono, un lugar utilizado para vandalismo. Pues lo que tienen que hacer es escribir Santo Domingo con letras de colores iluminadas en la noche, claro, una cosa así. Esa es la idea, y la remodelación de la misma plazoleta para que los ciudadanos podamos ir a disfrutar de esto. La alcaldía del distrito ha desarrollado muchas obras importantes, entre esas la recuperación del malecón. Ha sido muy proactiva en el lavado de la imagen, lavado de cara. Pero recientemente se celebró en la zona del malecón el Bocao Food Fest. La semana pasada. Que ha tenido, el fin de semana pasado, que ha tenido un impacto internacional, porque otras ciudades han tomado el ejemplo de la ciudad capital, de la ciudad de Santo Domingo, para hacer ese tipo de eventos en esas ciudades. Excelente. Y por eso representantes de otras alcaldías han venido a la alcaldía del Distrito Nacional y han visto cómo se celebra ese evento, y han realizado comentarios muy positivos. Los festivales gastronómicos también son una muestra cultural. Claro, marca ciudad. Y la verdad es que el malecón ha tenido un cambio positivo en esta gestión del alcalde, que comenzó desde esa zona donde se celebra el Bocao Food Fest, donde se han levantado varias plazas y centros de diversión, hasta lo que se inauguró recientemente, que fue el monumento a Montesinos, un monumento que fue donado hace muchos años a la República Dominicana por el gobierno de México. Este monumento que representa los derechos humanos, la primera manifestación de los derechos humanos en el Nuevo Mundo. Montesinos fue uno de los defensores de los derechos de los indígenas, y entonces este monumento, que está ubicado en el malecón de la ciudad capital, estuvo más de 20 años en abandono, y es entonces en esta gestión del alcalde David Collado que procedieron a remodelarlo, y como he dicho, hace unos días fue inaugurado un espacio donde la gente puede ir en familia. Y adentro del monumento hay unas exposiciones de arte interesantísimas, y la verdad que por eso es que en las últimas encuestas el alcalde David Collado sale con un 75% de aprobación. Y incluso el PNUD le dio un reconocimiento por el tema de la transparencia, ya que todos los procesos de licitación y de concurso, de contrataciones del ayuntamiento con particulares, se hace a través del PNUD, lo cual garantiza, certifica que son procesos democráticos, legales y transparentes. Ha sonado mucho a propósito de la declaración del presidente de la República con respecto a su posición de no optar por la reelección, de que podría en los próximos días haber una sorpresa con respecto al escenario electoral de la República Dominicana,
Y el nombre del alcalde David Collado es uno de los nombres que están sonando para ser para candidato presidencial a las elecciones del 2020. En principio se había dicho que él podría seguir como alcalde, pero ya a raíz de varios acontecimientos que ha tomado el escenario político electoral dominicano, este nombre ha empezado a sonar fuertemente, y veremos cómo se desarrolla esta posible candidatura del alcalde David Collado para presidente de la República. Ver cómo esto se consolida, si finalmente se consolidaría. No, Collado es de los representantes más destacados del PRM, sin lugar a dudas, pero tendría que pasar por encima del cadáver de Abinader y de Hipólito para poder lograr la nominación. Me imagino que estarías planteándola por la plataforma política del PRM. No, claro, por supuesto que sí. Pero hay primarias en octubre y bueno, ahí que gane el mejor. Yo apostaría que repite, que siga demostrando lo bien que lo hace como alcalde y que siga cogiendo años de experiencia en la administración pública, porque viene del sector privado. Entonces, claro. Apenas son 4 años como alcalde, y que siga cogiendo experiencia dentro del sector público para entrenarse justamente para ese fin último, si los números lo favorecen, obviamente. Así es. Y bueno, Carlos, el programa pasado nosotros habíamos dicho que teníamos informaciones de que esta semana que culminó, específicamente el martes, se aprobaría la reforma constitucional. Correcto, la ley de convocatoria a la Asamblea Nacional Revisora de la Constitución. Sin embargo, lunes en la tarde nos sorprende el ministro administrativo de la Presidencia, José Ramón Peralta, con la declaración de que el presidente de la República hablaría ese mismo lunes a las 9 de la noche a través de el canal oficial del Estado y bueno, cadena nacional. Y luego en retransmisión en las demás cadenas de televisión y de radio. Bueno, el presidente de la República, como ya sabemos, y ha sido un tema ya muy debatido, informó que no optará por una nueva reforma constitucional, y por vía de consecuencia no optará por una repostulación en el cargo, que la verdad es que él sí dijo que sí lo ponderó, y que ha sido víctima de una campaña de injuria y de insultos, de descrédito, de parte de un sector al que él se refirió como minoritario de su propio partido, y su decisión final ha sido no optar y darle paso a sangre nueva. Con esto diciendo, de manera implícita pero explícita, porque lo único que no es sangre nueva, sin ganas de hablar negativamente, es el expresidente de la República, Leonel Fernández, quien tiene 3 periodos y busca el 4º para las elecciones del 2020. Entonces esto ha destapado realmente una serie de acontecimientos toda esta semana dentro del propio equipo del presidente de la República. Al día siguiente hubo una reunión en el Palacio Nacional, es decir, el martes, donde se reunió el presidente de la República con sus diferentes miembros de su equipo que han dicho que aspiran a la presidencia de la República, y han estado realizando un trabajo en torno a eso. Se trata de Temístocles Montaz, quien ha sido director de Funglode del año 2000 al 2004, fue secretario técnico de la presidencia, ha sido ministro de Economía, y en el más reciente, en el gobierno de Danilo Medina, a partir de 2016, fue ministro de Industria y Comercio. Está el caso de Francisco Domínguez Brito, quien fue Procurador General de la República, y en el último gobierno, o sea, en este gobierno fue hasta el 2018 ministro de Medio Ambiente. Está el caso de Radamés Segura, quien fue vicepresidente ejecutivo de la CDEE y miembro del comité político. El caso de Andrés Navarro, quien fue canciller de la República y ministro de Educación. Y esto básicamente son los que han estado haciendo un trabajo. Se ha hablado de realizar unas encuestas entre ellos y ver cuál sería el mejor posicionado para que represente la opción del danilismo, y en la primaria de octubre compitan contra Leonel Fernández. A esa lista se le ha agregado al actual ministro de Obras Públicas, Gonzalo Castillo, y al actual Procurador General de la República, Jean Alain Rodríguez. En el caso del ministro
de Obras Públicas, Gonzalo Castillo, ha dicho que este lunes, mañana, va a dar una rueda de prensa en la cual fijará su posición sobre si aspiraría a la presidencia de la República e iniciaría todo lo que esto conlleva. Sin embargo, estamos a 2 meses, casi 2 meses, 2 meses y unos días más para las primarias abiertas del PLD, que sería en octubre. El 17 de agosto el Comité Central tiene que reunirse para aprobar las precandidaturas que participarían en esta primaria de octubre. Y el 22 de octubre, pues entonces, el PLD procede a inscribir ante la Junta Central Electoral cuáles serían los candidatos que participarían en octubre, más tarde en octubre. El escenario político con esta declaración del presidente de la República, la verdad es que ha cambiado en gran manera y es muy difícil poder decir qué va a pasar exactamente, porque si bien es cierto que el presidente de la República goza de una popularidad y de un liderazgo muy fuerte, que eso nadie lo pone en duda, la realidad es que los nuevos candidatos, la sangre nueva, vamos a llamarle así ya, la corriente de la sangre nueva, no muestran números en las encuestas suficientes como para competir con el expresidente de la República, Leonel Fernández. Es el caso, se me olvidó decir, Reinaldo Pared Pérez, senador de la capital y presidente del Senado, recibió el apoyo el día miércoles de 23 senadores, o sea, de los 23 senadores danilistas, recibió el apoyo Reinaldo Pared Pérez para que sea el candidato presidencial. Pero volviendo al comentario, fuera de ese paréntesis, el escenario se torna difícil porque octubre está muy cerca, entonces habría que ver cómo pueden unificarse en un solo candidato y este solo candidato le gane al expresidente de la República, Leonel Fernández. Se ha hablado que el favorito del presidente Danilo Medina es el actual ministro de Obras Públicas, Gonzalo Castillo. Sin embargo, es el único, bueno, y el caso de Jean Alain, que no ha hecho un trabajo para esos fines, es decir, no tiene una estructura a nivel nacional como lo tienen los demás, que tienen varios meses trabajando en eso y ya más o menos tienen una estructura conformada en cada territorio del país. Entonces, el tema se torna difícil y confuso y muchos dicen que el presidente de la República duró demasiado para dar esa noticia, que impidió el hecho de él haber dicho en la entrevista que dio a Yana Tavares en agosto del año pasado, de que iba a hablar en marzo, causó una ralentización, una congelación en las candidaturas de los precandidatos presidenciales de su corriente danilista. Entonces veremos cómo esto se va desarrollando. Repito, Gonzalo Castillo mañana fijará su posición y veremos en los próximos días cómo se unifica. El ministro León Montaz sí dijo que estas semanas que deben tratar de unificarse todos los delfines de Danilo Medina en torno a una sola candidatura y poder competir con Leonel Fernández. Yo sí, quisiera hacer un comentario. claro. Lo primero es que el discurso a mí me pareció impecable. El mensaje que dio a la nación cubrió absolutamente todos los aspectos que tenía que cubrir él como estadista, que con lo que transmitió básicamente se enaltece como un demócrata carta cabal que prefiere ceder el paso a la sangre nueva, como ya se ha descrito, que forzar una situación que lo puede poner en entredicho con relación a las presiones de un cambio en la Constitución que a todas luces no era conveniente y él así lo entendió. O sea que aquí se está viviendo una democracia plena en República Dominicana y eso es algo que yo quiero transmitir a la gente porque es algo que yo valoro, porque como venezolano, donde no existe la democracia, es bueno que la gente entienda que lo bien
que se está cuando un país funcionan las instituciones y sobre todo la gente que tiene el poder entiende que es momento de ceder. Y está cediendo nada más y nada menos que la primera magistratura. Así que con respecto a los dirigentes que pudieran eventualmente sustituirlo como representante del danilismo, de la corriente danilista frente a la corriente leonelista, y cuando mencionas que no dan los números porque las cámaras siempre han estado sobre Leonel y sobre Danilo. Los demás siempre han sido asistentes, ayudantes, aliados, gestores, ministros de las dos figuras principales del partido. Pero en el momento en que las cámaras o los focos se desplacen a la persona elegida para ser yo no digo ya el representante de la corriente danilista, sino incluso el candidato del PLD, en el momento en que todos los focos de luz estén sobre la persona que ya el partido decide sea el candidato, no te digo ya si es Leonel, que ya tiene todo un background, sino el que sea, automáticamente esos números empiezan a cambiar, porque es una persona que va a ser expuesta sistemáticamente a los medios y va a comenzar a hablar y va a empezar a transmitir su mensaje. Y es cuando la gente va a empezar a saber quién realmente es esa persona de cara a lo que pretende como presidente de la República. Mientras tanto, es muy difícil que alguien que sencillamente es reconocido dentro de los medios como un funcionario de cierto nivel o prestigio tenga números de presidenciable. Cosa distinta ocurre cuando hay gente que viene desde la base surgiendo, como el ejemplo que estabas dando del alcalde, donde tú estás viendo ya que el hombre se está dimensionando y tiene números, pero tiene números como alcalde de Santo Domingo. Y pretende a lo mejor en su proyecto político llegar a presidente de la República. Pero entonces para llegar a catapultarse a eso es cuando va a necesitar un trabajo adicional que va a ser necesario dentro de la estructura que plantee su propia base partidista. Entonces yo creo que todo tiene su momento para lograr los objetivos. Mira, ese ejemplo que tú pones es un ejemplo muy interesante, el del alcalde David Collado, precisamente porque él solo hizo campaña en menos de 3 meses, en 2 meses y medio, logró desplazar al ex alcalde de la capital, Roberto Salcedo, quien había tenido ya 3 gestiones seguidas, y él en menos de 3 meses pudo hacer una campaña, darse a conocer, posicionarse y ganarle con más del 60% de los votos totales en las elecciones del año 2016. Es decir, que ese argumento de muchas personas que dicen que no hay tiempo ya para ganarle a Leonel Fernández, podemos decir que siempre hay tiempo. Siempre hay, sí. Siempre hay tiempo, siempre que se hagan las cosas correctas, se tomen los pasos estratégicos del lugar y veremos cómo todo se desarrolla, porque también cada caso es diferente y cada caso es particular y cada escenario trae también sus peculiaridades y en política nada está escrito y cada coyuntura es diferente y así la historia reciente democrática de la República Dominicana se ha visto, de verdad que sí. Siguiendo con los temas, el Partido Reformista Social Cristiano, en una rueda de prensa encabezada por su presidente, el ingeniero Quique Antún, y su secretario general, el ingeniero Ramón Rogelio Genao, han hecho una propuesta de convocar a una reforma constitucional donde proponen 11 puntos, varios, entre esos el de para aspirar a diputado se baje de 25 años de edad a 18 años de edad, la unificación de las elecciones, es decir, las elecciones municipales de febrero, unificarlas con las elecciones de mayo, tal como lo han sugerido los sectores municipalistas del país. Sacar al Procurador General de la República del Consejo Nacional de Magistratura con la finalidad de independizar el Poder Judicial y las altas cortes, y así una serie de propuestas interesantes, pero la que más ha causado impresión, conmoción, debate,
en el escenario político dominicano y en los medios ha sido una que posteriormente fue también propuesta por el expresidente de la República, Hipólito Mejía, miembro del Partido Revolucionario Moderno, quien apoya algunos de los puntos que presentó el Partido Reformista Social Cristiano, pero también el que más interés ha causado ha sido, bien o mal, habría que, todo depende desde el punto de vista que se vea, pero tanto el Partido Reformista Social Cristiano, en la persona de su presidente Kiki Antún, y el miembro del PRM, líder del PRM, Hipólito Mejía, han propuesto habilitar al presidente Danilo Medina para las elecciones del año 2024. Mucha gente ha criticado, en el caso de Hipólito Mejía, ha criticado que como es posible que su partido, el PRM, ha dicho ya en diversas ocasiones que no apoyaría una reforma constitucional con la finalidad de beneficiar a Danilo Medina, él esté haciendo ese tipo de propuestas. Y segundo, que como un opositor, o entre comillas opositor, está haciendo ese tipo de propuestas que podríamos decir que están fuera de orden, repito, desde el punto de vista que se vea. Y es el caso también del Partido Reformista, no criticando la propuesta en sí porque son 11 puntos muy interesantes. Sin embargo, otros dirigentes del mismo partido, que no diferentes a lo que dieron la rueda de prensa, que es el caso de Kiki Antún y Rogelio Genao, otros dirigentes encabezados por Eddie Alcántara, quien es el presidente de funciones de este partido, ha dicho que es una declaración a título personal, no del partido, ya que en la última reunión que tuvo el director presidencial, máximo organismo de dirección del Partido Reformista, no se trató el tema, según Eddie Alcántara. Entonces, él ha dicho que lo que el director presidencial del Partido Reformista aprobó fue rechazar la propuesta que había hecho Ramón Rogelio Genao de habilitar al presidente de la República para las elecciones del año 2020. Veremos cómo esto se va ventilando. La verdad, bueno, el único que no se ha manifestado sobre este tema ha sido Leonel Fernández. Vamos a ver qué pasa, pero con los diputados de la corriente de Hipólito Mejía, del PRM, los diputados reformistas, causados por Kiki Antún y Rogelio Genao, y los diputados del danilismo, es totalmente posible convocar esa asamblea y habilitar al presidente de la República para elecciones del año 2020, evidentemente, bueno, aunque el expresidente de la República, Leonel Fernández, esté en contra. Amanecerá y veremos. ¿Qué más tiene? Y otra información importante es relativa a la OPRED, la oficina encargada de la administración del Metro de Santo Domingo, ha anunciado un manual de usuario que prohíbe ciertas conductas, y la que más ha llamado la atención ha sido la prohibición de actos religiosos y de actos políticos en el metro, que había sido queja recurrente de los usuarios. Y leyendo un poco de la nota... Sí, porque me imagino que se mete gente en el vagón a dar... Dice aquí que realizar cantos, actos, oraciones o discursos, discursos de proselitismo político o religioso que afecten la tranquilidad está restringido en el metro y teleférico de Santo Domingo, de acuerdo al manual de usuarios publicado por la Oficina de Reordenamiento del Transporte, OPRED. Las reglas planteadas en este reglamento indican también que está prohibido correr en las escaleras, andenes o accesos con ambos medios de transporte, así como cruzar la línea amarilla del borde del andén antes de que el tren se detenga y abra las puertas. Otra de las reglas enumeradas es el que debe colocarse al lado del derecho de las escaleras, al lado derecho de las escaleras eléctricas, las personas que decidan subir o bajar en esta vía, debido a que cuando se colocan en todo el escalón impiden el paso de los usuarios. Hay otros puntos muy importantes que los usuarios del metro deberían buscar la nota y así informarse sobre estas nuevas reglas que a partir de mañana
se harán efectivas. Este manual fue publicado precisamente en el día de hoy y la verdad era que era algo muy necesario porque, como hemos dicho, eran quejas muy recurrentes. Bueno, y de esta manera, estimados televidentes, estamos llegando a la mitad del programa y como es ya costumbre vamos a hacer una pausa comercial y ya regresamos. No le cambien. Buenas noches, estimados televidentes, y bienvenidos a esta segunda parte de su programa Entre Ideas, que como es ya costumbre nos dedicamos a los temas internacionales y comenzamos este segundo segmento con una nota luctuosa. Ha fallecido el día sábado el artista plástico Carlos Cruz Diez a sus 95 años de edad. Era probablemente un genio en el arte cinético, murió por causas naturales. Es un artista plástico de origen venezolano, nació en lo cual disculpen, ustedes saben que esto es un programa en vivo. Así es que, en vivo que estamos, señores, son las 10:34 de la noche. Pero bueno, teníamos la imagen de Carlos Cruz Diez, tenía más de 70 años como artista plástico, muere, como dijimos, a los 95 años de edad de causas naturales. Y es una persona sumamente reconocida al punto que sus obras se encuentran en el Pompidou de París, en el Museo de Arte Moderno de Nueva York, en la Tate Gallery de Londres. Y los franceses han tenido la gentileza, no sé si tenemos la foto de la Torre Eiffel, han tenido la gentileza de recordarlo colocando la bandera de Venezuela en la Torre Eiffel, los colores amarillo, azul y rojo el día de hoy. Así que, bueno, nada, sentimos muchísimo el fallecimiento de gente que ha logrado crear el diseño, por ejemplo, el suelo del Aeropuerto Internacional de Maiquetía, que ha pasado a ser un símbolo para todas las personas que emigran de Venezuela. Fue un diseño de Cruz Diez. Y también los fanáticos del béisbol, cuando caminan en los Marlins de Miami, también es un diseño de Cruz Diez. Bueno, lo único que hacemos es enviarle a su familia nuestras más sinceras condolencias por el sensible fallecimiento de este genio del arte cinético. La siguiente noticia que tenemos preparada para ustedes es algo que ya habíamos comentado el domingo, que es en relación a Puerto Rico. El gobernador de Puerto Rico el miércoles pasado anunció que el día 2 de agosto iba a hacer efectiva su renuncia. Hizo una rueda, como pueden ver, un anuncio al país televisado, donde básicamente da su brazo a torcer, después de que ya había anunciado que no iba a renunciar. El tema de los mensajes enviados vía Telegram, las más de 900 páginas de mucho disparate que se dijo allí, con comentarios misógenos, homofóbicos, insultantes contra contrincantes políticos, cantantes, periodistas, incluso víctimas del huracán, pues cobraron como víctima al propio gobernador. Lo sustituirá en el cargo la secretaria de Justicia, Wanda Vázquez Garcet, porque el secretario de Estado, que es el que le corresponde en línea de sucesión, ya había renunciado anteriormente. Así que, bueno, esto es una demostración de lo que el pueblo unido jamás será vencido, si tiene los objetivos y los criterios claros y realmente lo está haciendo por una causa justa. Recordemos que el tema de los comunicados de Telegram, o de lo que se filtró, de los mensajes de Telegram, fue la tapa al frasco de una serie de eventos. La gota que derramó, sí, la copa. La gota que derramó el cherry el cherry del bizcocho. El bizcocho. Porque había habido una serie de denuncias por corrupción y días antes incluso habían sido arrestados por el FBI funcionarios del gobierno de Ricardo Rosselló por trama de corrupción y sobreprecios en obras del Estado. Entonces, un hombre que llegó ofreciendo un cambio profundo y transparente de gestión administrativa y que agarró una Puerto Rico con la moral muy baja, porque había muchísimo desempleo, muchísima
decaimiento económico después del huracán, y mucha gente había migrado a Nueva York y Miami. Ahora pues se encuentra nuevamente en una circunstancia política de cuidado que esperemos sepan resolver. Esto para que ustedes se den cuenta que en un país donde funciona la democracia, nuevamente hago una valoración de lo importante que es mantener el sistema democrático. Un país donde funcionan las instituciones y donde se toman en cuenta los valores democráticos, donde se escucha al pueblo, que es quien en definitiva elige a sus gobernantes, este gobernante decidió escucharlo y renunciar. Eso es a diferencia de la tiranía narcocastrista que tenemos en Venezuela, que por más que se le dice, y por más que el planeta entero y 55 naciones le dicen que no lo quieren allí porque es un tirano, un asesino, un narcotraficante, y el hombre hace oídos sordos y dice no, que todo esto es una estrategia política, que la gente lo quiere. Y la gente lo quiere demostrando cómo 3 millones de gente, ya van para 4 casi, migran del país huyendo de su tiranía. Sí, pero antes de entrar al tema de Venezuela, que tengo entendido que hablarás sobre algunas sanciones que se le ha impuesto a personas cercanas a Cilia Flores, la primera dama ilegítima de Venezuela. Quiero comentar que nosotros, cuando habíamos hecho el análisis el domingo pasado de Ricardo Rosselló, lo último que habíamos dicho era que Ricardo Rosselló, gobernador de Puerto Rico, no estamos hablando de Nicolás Maduro ahora. Está cerrando la nota de Puerto Rico, dale. Para cerrar esa parte, habíamos dicho que él no iba a renunciar, según sus últimas declaraciones, y que iba a durar el poco año que le tocaba. Hasta el año que viene, sí, noviembre. Y que no iba a optar por la reelección como lo tenía planeado. Efectivamente. Sin embargo, ya tras 11 días de protestas, parece ser no, la presión que ejerció el pueblo de Puerto Rico alrededor de el centro donde opera el gobierno local, donde despacha Rosselló, obligó a tomar esa decisión, y aparte de renunciar como gobernador, renunció como presidente del partido. Y como dice Carlos, la gobernadora que entrará a partir del viernes 2 de agosto, que fue la fecha que él eligió para que se haga efectiva la renuncia, será Wanda Vázquez Garcet, secretaria de Justicia. Sin embargo, hay que decir algo importante, y es que nosotros habíamos dicho en un principio que las faltas realizadas por Ricardo Rosselló en ese chat que se filtró y se llevó al Centro de Periodistas Interamericanos, el CPI, no constituían faltas a la ley, violaciones a la ley, sino eran faltas puramente éticas, por lo cual no podría hacerse un proceso... Bueno, pero hubo un juicio político que derivó en un juicio político, exacto, y posteriormente un juicio ordinario penal en contra de él. Sin embargo, como dijo el compañero, sí ya estaba sonando que se le pudo, en el caso de que no renunciara, armar un expediente por corrupción a Ricardo Rosselló. Yo creo que eso fue lo que lo hizo ceder. Ante el Parlamento, en el juicio político, y posteriormente en la justicia federal, que no relaja, diferente a un país de tercer mundo, esto es un país de primer mundo, iba a llegar a las últimas consecuencias con el tema de la corrupción administrativa en su gestión. Y eso entonces sí fue lo que finalmente lo empujó a renunciar, y creo que fue una buena decisión también en términos personal, porque vaya, tú someter a tu familia a esa presión, la verdad que nunca es recomendable, porque a veces los políticos que están bajo esa presión apuestan a que los días de protesta, a medida que van pasando, van disminuyendo las protestas. Sin embargo, ya él estaba amenazado con que iba a ser perseguido judicialmente. No, y gracias a Dios tiene, como bien señalaste, la justicia federal
porque esto sucede porque Puerto Rico es un Estado libre asociado y depende de la justicia federal de los Estados Unidos. Fuese una nación independiente, ¿verdad? Como lo quiere el Foro de Sao Paulo y todos esos supuestos líderes progresistas de la izquierda comunista que termina derivando en narcoterrorismo en nuestros países, no lo habrían sacado ni con agua caliente a Rosselló. Entonces, esto es para que pensemos lo importante que es tener sistemas de justicia donde predomine el imperio de la ley. Y decir que es primera vez que un gobernador de Puerto Rico renuncia. Sí. Además de, y por esa consecuencia, primera vez que habrá un gobernador interino. Y decir que veremos cuál... que esas protestas fueron encabezadas y que eso dio mucha influencia fue la presencia de los artistas. En el caso de Residente Calle 13, que él mencionó en el chat, y de Ricky Martin, por los comentarios homófobos y misógenos. Vamos a pasar a Venezuela rápidamente. Ahí no sé si tienen lista ya la fotografía donde está la parejita delincuencial, presidencial de Venezuela. Ilegítima. Ahí tienen ustedes, mira la cara de persona de está en sobrepeso. Un hombre con, mira cómo se le ve una cara de gente brillante, de persona. Está en sobrepeso, Nicolás de una Maduro. comprensión absoluta. Bueno, los Estados Unidos acaban de imponer nuevas sanciones a la pareja presidencial, particularmente contra 3 hijos de la señora Cilia Flores. Y como señaló el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos, esto es solamente la punta del iceberg de una serie de medidas que aumentarán presión sobre el dictador Nicolás Maduro en las próximas semanas. El presidente Trump ha dicho específicamente que no ha sido lo suficientemente duro con esta gente. La dirección que se está tomando va a ser mucho más agresiva y muchas otras acciones nuevas van a llegar en las próximas semanas. Este tipo de designaciones que hace el Departamento del Tesoro contra individuos o empresas se comparan por lo significativas que son con lo que se llama o se denomina una muerte civil. ¿Por qué? Porque son aisladas estas personas del sistema financiero internacional, no solo ante instituciones estadounidenses, sino con instituciones vinculadas a los Estados Unidos. Ahí tenemos la fotografía para que lo tengan, para que lo recuerden, por si acaso lo ven por ahí en el Blue Mall o en cualquier otro sitio aquí, pero perdona que haya mencionado el Blue Mall, en cualquier shopping mall de la ciudad. No se tenía la foto de Walter Jacob o Jacob Gavidia Flores, no sé si la tienen por ahí a mano, que es uno de los hijos de Cilia. Ese es el muchacho. Este es una de las personas, junto con el otro, si tienen la otra fotografía, y para que conozcamos a las 2 personas de las cuales conseguí fotografía, de los 3 hijos conseguí 2, y aparentemente es una presión que se hace para, el otro se llama Joshua Alexander Gavidia Flores, son hijos del primer matrimonio de Cilia. Es presión que se hace para encontrar una solución negociada con el régimen de Maduro, y las autoridades de los Estados Unidos han dejado claro que el tiempo se le está agotando a este señor, más aún y después del reporte publicado por las Naciones Unidas sobre las ejecuciones extrajudiciales que se están dando en Venezuela. Otras sanciones fueron emitidas contra otro caballero que se llama Alex Saab. No sé si tenemos la foto de Alex Saab ahí a mano. Alex Saab es uno de los testaferros, empresario, especulador que negocia con las famosas cajitas ese es el Alex Saab. Es de origen colombiano y es el que tiene que ver con, póngame la otra foto donde salen unos militares llevando unas cajas, por favor, para que, bueno, militares no son. Estas son, la foto próxima que vamos a ver son unas milicias. Son unos activistas del PSUV uniformados que llevan con mucho aplomo unas cajitas del CLAP. El CLAP es una cajita con productos básicos de primera necesidad alimenticios. Mírenlo con qué orgullo desfilan el 5 de julio estos señoras y señores llevando lo que es la hambruna del país en las manos. Estas cajitas que van llenas de unos alimentos que muchas veces están vencidos, que son de cuarta categoría, de cuarta calidad, y que las venden, no es que las regalan,
estas cajitas se utilizan para premiar o castigar a los que no estén con el régimen. Obviamente los que están con el régimen reciben su cajita, que está fuertemente subsidiada, y los que no, pues bueno, que se mueran de hambre, ellos no tienen mucho inconveniente con eso. Ahora vamos a cerrar los temas internacionales, vamos a pasar a España. No sé si tienen preparada la foto de nuestro amigo Pedro Sánchez, que es el presidente del gobierno español. No ha logrado formar gobierno, no logra los votos, pese a que el PSOE fue el más favorecido en cantidad de votos dentro del Parlamento español. Pedro Sánchez no logra la mayoría absoluta dentro del Congreso de España y por ende no logra formar gobierno, con lo cual se le está presentando una situación muy similar a la que tuvo Mariano Rajoy en su momento. Y que permitió que él asumiera hace unos meses la primera magistratura en España. Esa crisis política fue la que dio lugar a que él pudiera entrar como presidente del gobierno español. Yo he estado viendo los debates, porque la verdad es que son algo espléndido de escuchar. Los debates que se dan en Cámara entre los diferentes representantes de los partidos políticos que habitan o cohabitan ahí dentro del Parlamento español. Y es increíble la de cosas que se dicen los unos a los otros, pero dentro de un ambiente de absoluta elegancia y educación. Pero el más criticado y condenado de todos ellos es el podemita ¿cómo se llama? El Coletas, le dicen, el de Podemos. Se me escapa el nombre. El de la colita, vamos a decir. Sí, el Coletas le dicen en España. Ya me voy a recordar. Pero en todo caso, la gente de Unidas Podemos, que es un partido de la izquierda progre, que son los chavistas de España, vamos. Ellos sacaron un número de diputados suficiente como para poder hacer gobierno con Pedro Sánchez. Pero quieren básicamente que para lograr esa coalición, Pedro Sánchez les entregue los ministerios más representativos. Y en la última intervención que tuvo... O sea, quieren mayoría sin tenerla. Sin tener la mayoría. Búscalo ahí mientras el representante de Podemos. En la última intervención que tuvo este personaje, llegó y le propuso en plena cámara, en vivo y directo, le dijo, bueno, Pedro Sánchez, yo te doy los votos de Unidas Podemos si tú me dejas las políticas activas de empleo de las provincias en España. Y entonces todo el mundo se quedó anonadado en el Congreso. Y cuando tocó la siguiente intervención, la diputada... Alberto Rodríguez. No, la diputada que Pablo Iglesias. Pablo Iglesias. La siguiente diputada le dice, mire, pero ¿cómo usted está pidiendo que dentro de las funciones se le otorgue esto, que es el Ministerio del Trabajo, cuando son las comunidades autónomas las que llevan las políticas activas de empleo? O sea, ¿usted qué quiere ahora? ¿Centralizar el poder? O sea, usted lo que demuestra es un gran desconocimiento. Usted quiere conducir un vehículo y no sabe dónde o para qué sirve el volante. La verdad que han sido muy aguerridas las intervenciones en el Congreso de España para lograr investir a Pedro Sánchez como presidente del gobierno español y no han logrado la mayoría y lo que podría derivar en unas nuevas elecciones. No sé si tienes un comentario final, nos quedan unos pocos minutos. Bueno, la verdad es que esto es un tema complicado ahora en el escenario español, debido a que precisamente lo que hizo que Mariano Rajoy saliera del poder y entrara Pedro Sánchez es esta misma situación. Entonces, en el momento que se le presente a Pedro Sánchez este escenario en que no puede reunir una mayoría suficiente para conformar gobierno, el rey está obligado, rey Felipe, a disolver las Cortes y entonces, lo cual provoca que se lleven elecciones para noviembre de este año. Entonces, eso sumerge a España en una crisis política importante. Es una crisis política importante y ese tipo de crisis política afectan otros sectores de la vida nacional, como la economía. He visto unos reportes ahí que esa incertidumbre política provoca, y más
las intenciones de Podemos, que no son las mejores, provoca una recesión económica importante. Y yo creo que los políticos, los actores políticos en España deben tomar en cuenta los intereses de la población, los intereses nacionales, que sus intereses particulares y poder llegar a un acuerdo. Definitivamente lo que propone Pablo Iglesias, lo que propone Podemos es descabellado, ya que ¿cómo es posible que ellos teniendo la minoría versus la mayoría amplia y favorable que ostenta el PSOE, quieran ostentar las posiciones políticas de mayor importancia? Eso es algo descabellado, eso es algo, una propuesta, un exabrupto de parte de Pablo Iglesias y Podemos, lo cual lógicamente Pedro Sánchez y el PSOE no pueden acceder, evidentemente. Veremos cómo esto se va desarrollando en los próximos días. Claro, es posible, este escenario que se ha presentado es posible por el sistema que ellos mismos han diseñado y que ellos tienen en su, claro, en su constitución. Bueno, es una monarquía parlamentaria. Bueno, estimados televidentes, hemos llegado ya al final de su programa del día de hoy. Muchísimas gracias por contar con el placer de su audiencia. Esperemos que haya sido de interés para todos ustedes. Y lo que queremos es desearles muy buenas noches y nos veremos el próximo fin de semana. Emanuel. Muchas gracias por acompañarnos y reiterar las felicitaciones a los padres que nos sintonizan. Gracias. Feliz noche.